8 de la mañana con 8 minutos. ¿Cuán entusiasta está el gobierno con la última cifra del IMASEC? Se lo preguntamos al ministro de Economía, Nicolás Grau, quien nos acompaña acá en el mesón. Feliz año, ministro, bienvenido. ¿Qué tal? Feliz año para ustedes dos, Fernando y Carola, y bueno, por supuesto para todos quienes nos ven y nos escuchan. 2,1 IMASEC de noviembre. Lo primero que diría es que el tono general de lo que plantea Fernando lo comparto mucho. Enfrentar con entusiasmo los desafíos, sin desconocerlos, siendo realista, pero no siendo más pesimista que los datos, que a veces nos pasa eso. El 2,1, a ver, por sobre lo esperado, está fuera de lo que se esperaba, del rango alto de lo que se esperaba. Es un número en ese sentido positivo. Es positivo también que sea los distintos sectores de la economía los que están creciendo. Cuando uno ve minería, por ejemplo, ve un 3,5%. Y además, si le hace un suma a eso, cuestión que no se ve esto en el reporte del Banco Central, pero sí se ven los datos que se presentan con una semana de anterioridad, se ve que el cobre creció casi un 10% respecto a noviembre del 2023. Eso también es relevante. Y por último, es relevante que no solo se esté creciendo respecto a noviembre del 2023, sino que también de manera desestacionalizada respecto a octubre de este mismo año. Es decir, la economía dinámicamente mes a mes está creciendo, y creo que además esto se suma a los buenos datos que tuvimos en materia de empleo hace ya algunos días. El empleo bajó de 8,6 a 8,2%, y bajó el desempleo, disminuyendo la informalidad, lo que significa que bajó el desempleo creando puestos formales. De todos modos, a propósito del entusiasmo por sobre los datos, el gobierno proyectaba para el 2024 un crecimiento de 2,4%. ¿Se abandona esa meta considerando que en diciembre tendríamos que crecer como un 4,6% para alcanzarla? A ver, los gobiernos, el mercado van haciendo estimaciones y proyecciones todo el tiempo de lo que va a ocurrir. A mí me gustaría retrotraernos a cuáles eran las estimaciones de lo que iba a suceder el 2024 a finales del 2023, cuando tiene más sentido hacer estas predicciones, porque cuando ya queda un mes, las predicciones son un poco más simples de hacer. En ese momento, el grueso del mercado y los analistas hablaban de un crecimiento de Chile de 1,5%. Eso es lo que se predecía a finales del 2023 respecto a lo que iba a ocurrir el 2024. Y el gobierno, el Ministerio de Hacienda, que es el que hace esas predicciones, que las tiene que hacer producto de los temas fiscales, pronosticaba un crecimiento de 2,5%. Imaginemos que crecemos lo que dice el Banco Central, que es 2,3%. Yo creo que en esa perspectiva más larga, lo que está sucediendo el 2024 es que vamos a tener un crecimiento mejor de lo esperado. Mejor de lo esperado cuando no teníamos ningún dato del 2024, que es el momento donde uno debiera realmente darle más relevancia a las proyecciones que se hacen. Pero el gobierno tenía una meta, defendió esa meta, y esa meta se abandona de cara a los números. Lo que pasa es que tenemos que, yo diría, esperemos el dato de diciembre, si eso ya, para empezar, ya ocurrió, y lo único que hay que esperar es que venga ese dato. La información. Pero la mirada gruesa, insisto, es que el 2023 se pensaba que íbamos a crecer un 1,5 y vamos a crecer un 2,3 o un 2,4. Entonces, yo creo que eso es... o 2,1, 2,2. Ese es un resultado... Bueno, mire, veamos el resultado. En cualquier caso, cualquiera de esos números es más cerca de la predicción que teníamos nosotros que de la predicción que se tenía el mercado. Y lo mismo ocurrió, quiero decir, lo mismo ocurrió en el 2023. Si ustedes recuerdan, aquí es más difícil acordarse de esto, pero yo, como este es mi trabajo, tengo que acordarme de estas cosas. El 2022 se decía que el 2023 íbamos a decrecer un 2%, un 1,5%. Y lo que sucedió fue que crecimos un 0,3%. De todas maneras, lo que va pasando es que sistemáticamente nuestra economía ha ido teniendo mejores resultados de lo que se espera. ¿Son esos resultados satisfactorios? Bueno, por supuesto no, porque a nosotros nos gustaría estar creciendo mucho más, pero lo que sucede es que las economías crecen de acuerdo al punto de partida que tienen y de acuerdo a las condiciones que existen. Y cuando uno mete esos distintos temas en la juguera, lo que ve es que nuestra economía ha ido sistemáticamente teniendo mejores resultados de lo esperado. A ver,
Aquí hay una cosa que yo creo que necesita ser explicada porque puede ser factor de alguna manera duda o de alguna manera De confusión. confusión. Estamos hablando de números técnicamente bajitos. Cuando alguien dice, oye, este negocio está funcionando pero boyante, es porque tú creciste, qué sé yo, 30%, 40%. Bueno, en las economías no funciona de la misma manera la lógica. Por lo tanto, cuando se está hablando de que se crece 1,5 o 2,1 o 2,3, ¿cuál es la diferencia entre 2,3 y 2,1? Para que uno diga, oye, eso tiene un valor en sí mismo, a pesar de que parezca un número muy bajo, tenemos 10 dedos, digamos, y sin embargo aquí estamos hablando de 2 deditos. ¿Cuál es la importancia de estar sobre el cero? No, a ver, yo diría que, a ver, primero partamos por lo más general. Crecer es importante para una economía. Es muy importante por diversas razones, pero yo diría la principal y lo que debiera percibir cualquier persona que nos ve y que nos escucha es que porque eso genera mejores condiciones en el empleo, mejora la calidad de vida de las personas. Hay que hacerlo de forma sostenible, hay que hacerlo apuntando a los sectores que nos permitan llegar a nuestra meta de carbono neutralidad. Hay una serie de objetivos, pero crecer es relevante. Y una diferencia de 0,5 o un punto porcentual, si uno la sostiene en el tiempo, también es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque si uno, el crecimiento es, voy a decir algo más matemático, pero es lo que llamamos desde perspectiva larga, es interés compuesto. Es decir, uno crece, por ejemplo, 2-3% sobre el 2-3% que creciste antes, y eso se va acumulando, en el fondo, en el tiempo. Por lo tanto, cuando un punto porcentual, cuando eso se dura mucho, insisto, en el tiempo, ese aumento, tiene grandes diferencias. Ok, ministro, y desde ese punto de vista, la gente, ¿cómo puede comprobar por sus propias percepciones que estamos en un proceso de crecimiento? ¿Dónde se ve? ¿Se ve que de repente aparecen nuevos caminos? Se tiene que ver de manera bien concreta, se tiene que ver en su empleo y en los salarios. Okay. Ya, pues ese es precisamente el problema, que estamos en un ritmo muy lento de crecimiento. No, porque a uno le gusta compararse consigo mismo, ¿cierto? Uno puede decir, y el ministro Marcel lo ha dicho, estamos creciendo más que la región, pero no nos queremos comparar, a pesar de que hay hartos países que van a crecer más que nosotros en la región, pero uno quiere compararse consigo mismo y con los países desarrollados. ¿Cuál es la fórmula del gobierno en el año que le queda para apuntalar el crecimiento, ministro? Sí. A ver, primero, parto por recordar la frase con la que terminé antes, ¿no es cierto? Y a propósito del mensaje que tú dabas al inicio, Fernando. Hay que tener un discurso equilibrado con los datos. Que terminemos creciendo este año, ¿no es cierto?, en torno a un valor mayor de lo que esperábamos en el 2023, sobre el 2%, ¿no es cierto? Significa que, dado lo que se esperaba en su minuto, la economía lo hizo mejor, pero no significa que tenemos que estar satisfechos, por supuesto, con ese número. Y por lo tanto es muy importante la pregunta que hace Carola de cómo mejoramos eso. Yo diría que hay dos cosas que son importantes a la hora de responder cómo mejoramos. Uno es cómo crecemos el máximo dado la capacidad que actualmente tiene nuestra economía. Y lo segundo es qué hacemos para que nuestra economía aumente ese máximo. Ok, y en ese sentido... Y voy a responder esas dos cosas. Sí. Respecto a lo primero, el rol principal de lo que nosotros estamos impulsando desde el Ministerio de Economía es empujar y acelerar la inversión. Ya. El 2025 debiera ser un buen año de inversión. De hecho, la predicción del Banco Central es que la formación bruta de capital fijo, que es la forma en la que se mide inversión, debiera crecer un 3,6%. Hay muchos proyectos que se debieran materializar, y lo que nosotros estamos haciendo es de manera bien simple. Tenemos una lista de todos los proyectos en cada una de las regiones que queremos empujar, y yo estoy todas las semanas viendo cómo van avanzando los permisos de esos proyectos. Eso es bien concreto, eso, digamos, es microgestión. Ahora, si me preguntan qué cosas estamos haciendo para que nuestra economía no tenga un crecimiento estructural, un techo en torno al 2%, bueno, estamos haciendo la reforma más importante a los permisos que se ha hecho nunca, que nos va a permitir reducir los tiempos de permiso entre un 30 y un 70%. Esos son los que no requieren informe de evaluación ambiental. No todo, porque por ejemplo, un proyecto minero grande
requiere una evaluación ambiental, pero Sí. la evaluación ambiental es 1/3 de su tiempo. Y los Que permisos tenemos- sectoriales que estamos viendo nosotros son 2/3 de su tiempo. Perfecto, usted dice Por lo estoy tanto- encima, está Por lo como tanto, en el... estamos haciendo una reforma profunda que va a permitir que sucesivas administraciones puedan tener un techo de crecimiento mucho más alto que el que estamos teniendo nosotros. Siento- Segundo, estamos haciendo una reforma muy importante que estamos creando la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, que va a permitir que cuando alguien vaya con una nueva idea, que tiene una inversión tecnológica, en fin, y vaya al banco, el banco le preste esa plata. O sea, es fundamental para que podamos aumentar la productividad Correcto. y la innovación. Y tercero, último ejemplo, o último tema importante estructural, estamos haciendo avances en ciertos sectores de la economía como no hacíamos hace mucho tiempo. En materia de litio, nosotros cuando llegamos al gobierno, había un salar donde había proyectos de litio y no había básicamente más proyectos Ya, de le litio. voy a decir que, le voy a pedir que dejemos eso pendiente para concentrarnos en la minería. Es que podemos hablar más del litio, pero está de cajón hablar de lo que está pasando con Dominga. 150.000 toneladas de cobre al año es la proyección de este proyecto minero que está con su resolución de evaluación de impacto ambiental rechazada por el Comité de Ministros y un fallo vigente, un fallo reciente del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Y no se entiende mucho si es que se está cumpliendo o no el fallo. Hoy día en la mañana el subsecretario de Medio Ambiente decía en Tele 13 Radio que sí, por el hecho de que se juntaron los ministros y dijeron no podemos volver a votarlo porque estamos inhabilitados y con eso se cumple el fallo. ¿Se cumple o no se cumple? Porque uno entiende que tiene que venir una instancia política, pero que tiene que mirar los datos, digamos. Sí. A ver, la respuesta corta es que por supuesto se cumple, nosotros ese es nuestro deber, ¿eh? Y lo que estamos haciendo es que, dado Pero se que... está cumpliendo porque Sí. no se ha convocado. Lo explico de Se forma está a la bien, espera de una lo explico de resolución. forma bien simple. El fallo fija un estándar más alto, si se quiere, respecto a qué condiciones se tienen que cumplir para que haya una inhabilidad de los ministros y ministras presentes, ¿cierto? Dada la interpretación de ese fallo, la interpretación de nuestros equipos jurídicos, es que todos los ministros y ministras que ya nos manifestamos respecto a este proyecto, podemos discutir después en base a qué nos manifestamos, podríamos estar inhabilitados. Por lo tanto, nosotros nos juntamos el lunes 23 en atención a ese fallo, en atención a la opinión técnica del Servicio de Evaluación Ambiental, se concluyó que nos debiéramos inhabilitar. Y de ahí pasó un segundo problema, y es que, dado que además se tiene que inhabilitar el subsecretario de Medio Ambiente, no solo la ministra, por distintas razones, lo que ocurre es que no está claro dentro de los abogados que allí estaban presentes y la opinión técnica del Servicio de Evaluación Ambiental, quién tendría que tomar la presidencia del comité. Y la presidencia del comité tiene mucha implicancia. No es solo hacer el llamado. Por ejemplo, el presidente del comité dirime si hay un empate. Y se hizo algo que a mí me sorprende un poco las reacciones, porque se hizo algo que en el sector público hacemos todo el tiempo, que es que cuando existe una duda, se le pregunta a la Contraloría, antes de tomar la decisión, cuál es el mejor camino para tomar esa decisión. Pero es algo que, insisto, se hace todo el tiempo. Yo lo hago desde el Ministerio de Economía muchas veces, cuando los equipos jurídicos tienen alguna duda respecto a la interpretación y por un acto de prudencia, y además para que justamente no genere más incertidumbre en este proyecto, se le pregunta a la Contraloría... ¿Y cuál fue el caso de ahora? Y la pregunta de fondo es, ¿Perdón? todavía no se pronuncia la Contraloría. No, la Contraloría no se pronuncia. La pregunta de fondo Sí. es, ¿no se contradice el rechazo del gobierno al proyecto Dominga con el impulso a la inversión minera que ustedes también están destacando? No, por una razón muy simple, porque me imagino que acá todos entendemos que nuestra inversión tiene que aumentar con fuerza y tiene que hacerlo cumpliéndole los estándares ambientales y regulatorios del país. En el caso de minería, cuando Cochilco hace la estimación de qué es lo que va a pasar los próximos 10 años en Chile, la minería, los proyectos que existen ya, digamos, en camino en el sentido de que hay un directorio que ya se juntó y dijo, vamos a hacer este proyecto, son 83.000 millones de dólares. Es el valor más alto en los últimos 10 años. Y nosotros como gobierno estamos totalmente desplegados, en el caso de minería y en otros ámbitos, buscando acelerar la inversión. Pero también tenemos la obligación de hacer, en lo que nos toca, ¿no es cierto?, que se cumpla nuestra normativa ambiental. Voy al caso específico. Cuando nosotros vimos el proyecto Dominga, lo que tuvimos que revisar, como sucede en estos casos, fueron 10 informes de distintos servicios técnicos sectoriales,
que son los servicios que le informan al Servicio de Evaluación Ambiental y que después el Servicio de Evaluación Ambiental nos hace una presentación que resume en el fondo toda esta... ¿Son informes en distintos tiempos o en...? No, son todos informes cuando, esto para explicarse a quienes nos están escuchando, cuando hay un reclamo al Comité de Ministros, lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental es que dependiendo de la naturaleza del reclamo, es decir, qué cosas se están reclamando, le pide informe a distintos servicios. Y esos informes demoran algunos meses en llegar. Ya, pero en el fondo hay una resolución del Tribunal Ambiental que dice que la resolución... Tengo que explicar esto, para que se entienda el proceso. Sí. De esos 10 informes que llegaron, 7 decían que el proyecto tenía problemas serios. Y sin embargo el Tribunal Ambiental... Esto es público, ustedes lo pueden revisar en la página del Servicio de Evaluación Ambiental, por lo tanto, yo y mis colegas estamos muy tranquilos con la decisión que tomamos en su minuto, porque a propósito de esta posible tensión que tú decías entre inversión y evaluación ambiental, nosotros tenemos claro que, dado los informes técnicos que existían en su minuto, es claro que ese proyecto tenía problemas muy importantes. Ya, hay un tribunal que dice que la resolución de calificación ambiental estuvo bien otorgada para el proyecto minero Dominga, ¿cierto? Que los antecedentes técnicos que lo acompañaban, digamos, lo justificaban. Entonces hay una tensión entre la posición del gobierno, que es una posición política, y la posición del tribunal, que es un fallo a partir de los antecedentes que hay. Y el gobierno ha sido criticado por esto. Incluso hay quienes dicen que están como ganando tiempo administrativo con esto de la presidencia del Comité de Ministros, en fin. ¿Cómo se debiera resolver una cuestión de la tramitación de un proyecto de 11 años que llega como al absurdo de que van a tener de nuevo que ser... O sea, usted me imagino que entiende cómo lo ve desde afuera la opinión pública, sobre todo cuando hay una postura de que ya no debiera existir el Comité de Ministros, que le ha expresado la propia ministra Maísa Rojas, debiera ser solo instancias técnicas las que resuelvan. A ver, primero, discrepar respecto a una parte de la pregunta. Los ministros, por supuesto, somos autoridades políticas, eso es indiscutible. Y quien haya hecho este diseño del Comité de Ministros, yo me imagino que tuvo eso en cuenta. Pero a su vez, los ministros y ministras tenemos un mandato de cómo tenemos que votar allí. Y tenemos que votar en base a elementos técnicos. Y eso es justamente lo que hicimos. Cuando nosotros, déjame ilustrarlo esto con otro proyecto. Cuando nosotros votamos el proyecto de los bronces integrados, que en ese caso el Comité de Ministros aprobó cuando el SEA localmente había rechazado. Hicimos lo mismo. Llegaron los antecedentes técnicos de los distintos servicios y en ese caso lo que ocurría es que los servicios decían que el proyecto estaba bien y por eso el Servicio de Evaluación Ambiental nos propuso aceptar ese proyecto. ¿Qué hicimos nosotros? Lo aceptamos. Después cuando, bueno, fue al revés porque fue Dominga primero, pero cuando nos tocó Dominga, de nuevo, los servicios técnicos decían que el proyecto no estaba bien, el SEA nos dijo, este proyecto hay que rechazarlo y nosotros lo rechazamos. O sea, básicamente lo que nosotros hemos hecho en el Comité de Ministros es seguir las recomendaciones técnicas de los distintos servicios involucrados y del Servicio de Evaluación Ambiental, que es quien tiene, quien integra toda la cosa. Y lo que sucede es que... el gobierno se opone, básicamente, se sigue oponiendo al proyecto. Pero es que lo que pasa es que es una forma de resumirlo en que no recoge, es como si fuera antojadizo. No. En el fondo, lo que nosotros estamos haciendo, siempre, no solo en este proyecto, siempre, es que estamos siguiendo las recomendaciones técnicas de los distintos servicios. Perfecto. Lo que ocurre y en base a es que esas recomendaciones siguen rechazando el proyecto. No lo hemos hecho todavía. Sí, lo que tiene que pasar es que... ¿Pero existe la posibilidad de que revierta su decisión el gobierno? Lo que tiene que ocurrir es que no es una decisión, de nuevo, las formas en las que tú lo preguntas, Carola, lo planteas como si fuera una decisión política del gobierno. Y eso no es lo que estamos, nuestro mandato. Nuestro mandato en el Comité de Ministros es que las personas que se sienten allí tienen que revisar los antecedentes y en base a esos antecedentes tomar una decisión. Por lo tanto, esa decisión no está tomada. Lo que tiene que ocurrir es que quien sea que participe en ese comité, que esté habilitado para aquello, que probablemente va a ser un conjunto de subsecretarios y subsecretarias, tienen que revisar los antecedentes que se les presente y a partir de eso tomar una decisión. Y lo que ha pasado es que cuando esa decisión, como en el caso de los bronces, digamos, es pro inversión, en general el mundo ambiental dice, esa es una decisión política. Cuando en cambio lo que pasa, como en el caso de Dominga, es una decisión, digamos, entre comillas, pro medio ambiente, viene la industria y dice, esta es una decisión política. Pero en realidad, en ambos casos, lo que ha sido es una decisión técnica en base a lo que se nos ha planteado. Ok, se nos acaba el tiempo, pero hay que preguntarle sobre lo que está pasando con la reforma a las pensiones, ¿cierto? Que hay bastante descuelgue oficialista, ahora también de parlamentarios del PS, que dicen que la reforma, como está trascendiendo, no hay que aprobarla. ¿Cuál es la postura del gobierno? Bueno, la postura del gobierno es muy clara, lo ha dicho la ministra Jara, también el ministro Marcel. Primero, nuestra postura es bien simple acá. Esta reforma hay que evaluarla por cómo sube las pensiones.
Esto es bien, pareciera una cosa bien simple, pero a veces se olvida en el debate. ¿Y cómo suben las pensiones? Para decirlo en términos simples, de dos grupos. De las personas que hoy ya están jubiladas y de las personas que van a jubilarse en el futuro. La pregunta es si políticamente es un fracaso, ministro, que la reforma a las pensiones se apruebe sin tocar a la industria de las AFP, que es lo que plantea el diputado Ilavaca, por ejemplo. Yo creo, a ver, el gobierno ha planteado su postura en esto de manera bien clara, la reforma, el diseño del gobierno y lo que está planteando el gobierno en esas conversaciones es que efectivamente hay cambios muy importantes a la industria. Es conocida la propuesta del gobierno. Si es que va la separación. Y lo que yo haría en este caso es que, bueno, esperemos en qué consiste. Primero esperemos que ojalá exista un acuerdo, es fundamental. Sin acuerdo no va a haber reforma de pensiones y el gobierno está buscando que exista un acuerdo. Y lo segundo, esperemos a ver cuáles son las características del acuerdo. Pero yo diría en esto, el gobierno ha tenido una postura que no ha variado en el tiempo. Lo que es, necesitamos mejorar las pensiones de las personas hoy. La propuesta en particular del gobierno, desde el inicio hasta lo que estamos ahora, es que las pensiones de las personas, sobre todo las personas de clase media que cotizaron harto tiempo, suban 0,1 UF por año, ¿no es cierto? Que en términos simples eso significa que una persona que cotizó 30 años debiera tener 3 UF más de pensiones, es decir, no sé, en torno a los 140.000 pesos. Se acaba de saber que todos los multifondos de pensiones terminaron en el 2024 con ganancias y el A fue el que tuvo mejor desempeño, ganancias entre 9 y 7,44, el A y el B, y el de menos rentabilidad 0,31, el E. ¿Usted está en condiciones de decir que las AFP tienen que salir del de la administración de los fondos de pensiones como lo planteó el presidente en su programa? A ver, lo que yo diría acá, a mí no me corresponde, soy el ministro de Economía, no estoy metido en esta conversación, pero sí quiero señalar lo siguiente que me parece que es lo fundamental. Para nosotros acá la discusión no tiene que ver con qué pasa con la empresa A o qué pasa con la empresa B. Ya, pero no es cualquier empresa. Pero voy al punto. La discusión acá es cómo subimos las pensiones de las personas. Y eso significa que si hay que hacer cambio a la industria para subir las pensiones de las personas, por supuesto que hay que hacer cambio a la industria. Pero el foco, nuestra preocupación acá, porque nosotros somos un gobierno que tenemos que estar preocupados del bien común, eso es lo que nos mandata y así debiera funcionar la democracia, ¿no es cierto?, es cómo mejoramos las pensiones. Y creo que la reforma, ojalá que tengamos este acuerdo, va a ser evaluada en esos términos y así es como lo ha planteado la ministra Jara. Cuando hay gente, y también pasa en la industria, que empiezan a ser muy críticos de los acuerdos que se están haciendo y de la reforma, porque por supuesto el mundo de la AFP no está diciendo cosas positivas de este acuerdo, pero ellos lo hacen desde su perspectiva. Ellos lo hacen desde la perspectiva de cómo va a ir su negocio a futuro. Y la perspectiva que a nosotros nos tiene que convocar, y ojalá que convocara a toda la discusión política, no es esa. Nuestra perspectiva es cómo mejorar las pensiones. A ver, pero ministro, la pregunta quizá usted mismo lo ha dicho ya 2 veces, es ¿qué se necesita ver? ¿Qué necesita la gente ver para tener la expectativa de que pueda haber acuerdo? Porque si que se habla que estamos entusiasmados, optimistas con respecto, y a reglón seguido la próxima semana sale una serie de declaraciones o cosas que tienen que ver con que no hay acuerdo nuevamente para la reforma de las pensiones, ¿qué es lo que se necesita para que haya... ¿Dónde está trancada la cosa? Si es que tuviera que escoger algo que efectivamente si cambiara, eventualmente pone una perspectiva totalmente distinta al problema. Bueno, yo no estoy en esas negociaciones, por lo tanto no puedo responder esa pregunta en detalle, pero yo creo que se pueden decir cosas bastante evidentes para cualquier persona que haya visto esta discusión en el último tiempo. Hemos tenido al menos 2 grandes intentos de hacer esto. Y llevamos más de una década tratando de hacer una reforma. Eso implica que es un acuerdo difícil, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo es cada vez un acuerdo más urgente. Cada vez un acuerdo más urgente. Es cada vez un acuerdo más urgente, insisto, por las personas que hoy tienen pensiones y que son pensiones son muy bajas. No son razonables las pensiones que tiene la gente en la actualidad, y también es urgente por lo que va a ocurrir con las personas a futuro. Y lo que todos tenemos que hacer, todos, es tratar de aportar a que lleguemos a un acuerdo. Digo Muy algo, bien. por ejemplo, para no solo decir algo positivo del gobierno en este sentido. Vi la entrevista hace algunos días del ex ministro de Hacienda Briones. Muy en línea con esto. Por supuesto, es una obviedad que si yo tuviera que
dar mi visión ideal, o el gobierno tuviera que decir su visión ideal respecto a la reforma de pensiones, probablemente no sería la misma visión ideal que tiene el ex ministro Briones. Pero lo que nos permite llegar a un acuerdo es que ambos entendemos que tenemos una urgencia con las pensiones de hoy y con las pensiones del futuro. Muy bien. Y tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a ese acuerdo sin perder de vista, o sea, siendo muy flexible en los instrumentos, pero siendo muy, en el fondo, muy claro y contundente en cuáles son los objetivos. Y los objetivos son que tienen que mejorar las pensiones de las personas que hoy están jubiladas y también de las personas que van a jubilarse a futuro. Ministro Nicolás Grau, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a usted nuevamente y nuevamente un feliz año para todos quienes nos escuchan. Lo mismo. Pausa y así.